Estamos inaugurando nuestro canal de YouTube y qué mayor honor que hacerlo con mi querida amiga, escritora Yolanda Robles. Ella, pues, yo la conozco hace muchos años. Ella era la fundadora de la revista La Raza Magazine en el área de la Bahía de San Francisco. Pues escritora, mamá, amiga, pues muchas facetas de su vida. Yo la admiro muchísimo. Quiero que nos cuentes un poquito, Yolanda, acerca de cómo pues emigraste a los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de esa parte de tu vida. Pues mira, Erika, yo vine a Estados Unidos, yo creo como vienen muchas personas. En realidad mi intención no era venir a vivir a Estados Unidos. Fue nada más una especie como de vamos a calar a ver qué pasa. Y terminamos quedándonos, aunque todo fue muy difícil porque, pues, obvio, todas las personas que nos movemos de un país a otro y cuando ya somos adultos, pues nos cuesta mucho trabajo adaptarnos a una nueva cultura, a una nueva lengua, a unas nuevas costumbres. Entonces fue difícil para mí, también lo fue para mis hijas, porque pues ellas, ya la más grande ya tenía 6 años. Entonces, al aprender el idioma, empezar a familiarizarnos con este país, empezar a trabajar, empezar a buscar la manera de subsistir. Fue muy difícil porque, pues, te pones en una situación donde nos ponemos todos. No tienes, yo llegué ilegal a este país, entonces mi manera de sobresalir o de salir adelante era trabajando en lugares donde no me pidieran papeles, donde no tuviera yo que dar información que no tenía o que no la pudieran verificar. Entonces, tenía que agarrar muchas veces trabajos que no me gustaban, tenía que trabajar horarios que no quería, pero pues teníamos que salir adelante. Mis hijas estaban pequeñas y esa era mi meta, sacarlas adelante a que llegaran ellas a desarrollarse en este país. Yo traía muchos sueños, yo traía muchas inquietudes, muchas metas. Yo pensaba que llegando a este país con una profesión se te iban a abrir las puertas y me di cuenta que no era así. Entonces, pues sí se sufre mucho porque tú le dedicas muchos años a tu carrera, muchos sacrificios, mucho dinero y llegas aquí y eso no vale nada. Entonces, tienes que empezar a aceptar que tienes que empezar desde abajo y sí física y emocionalmente te desgasta muchísimo. Entonces, ahora ya después de 26 años, pues ya me siento muy adaptada a este país, mis hijas también, pero esas huellas que dejó el tiempo de salir adelante para empezar a salir adelante, pues ahí siguen y ahí van a seguir. Y eso me ha ayudado a valorar más mi país, a México, y me ha ayudado más a valorar mi vida aquí en Estados Unidos. Qué bueno, Yolanda, y yo la admiro mucho porque usted, como dice, se dedicó a su familia, se dedicó a sus hijas, y en realidad dejó su sueño de profesión a un lado, ¿verdad? Pero en algún momento dijo, no, yo voy a continuar mi sueño. Cuéntenos, ¿cómo fue esa decisión de volcar todo su conocimiento en un libro? Cuéntenos, ¿en qué momento lo decidió? ¿Fue algo repentino? ¿Lo tenía pensando? Cuéntenos. Mira, desde siempre, desde que yo estaba en México, siempre me ha gustado escribir, por eso yo escogí la carrera de periodismo. No me dediqué a las letras porque se me hacía algo como muy aburrido. Entonces yo estudié la carrera de periodismo, siempre tenía esa intención de escribir, pero tal vez no encontraba el tema apropiado. Entonces, cuando yo llegué a este país y empecé a cuestionarme mi identidad, que eso era lo más importante, porque en México eres una persona que eres otra. Yo en México tenía un nombre, tenía un apellido que era común entre las personas, que yo no sentía la diferencia entre ser Yolanda Rico o no tener ese nombre y ese apellido, sino apellidos estadounidenses. Entonces, cuando yo llegué a este país, empecé a cuestionarme quién soy ahora, si ya yo vengo de una mezcla de dos razas, una raza española y una raza indígena, y ahora me enfrento a otra realidad que es Estados Unidos con un nuevo idioma, una nueva cultura, unas nuevas costumbres, y te vas adaptando porque no tienes opciones. O sea, si quieres sobrevivir en este país, tienes que adaptarte a la forma de vida. Entonces, empecé a cuestionarme ahora quién soy, y si mis ideas, mis valores, mis costumbres se han visto
pinceladas con la cultura estadounidense. Entonces, ¿ahora qué soy? Eso me empezaba yo a cuestionar. Y fue de ahí cuando nació la idea de escribir un libro acerca de la identidad, porque de hecho, como lo planteo en el libro, pues nosotros como cultura híbrida tenemos una identidad muy variable, muy indefinida, porque no sabemos si somos, qué somos ahora, somos indígenas o somos españoles antes de llegar a este país. Y cuando llegas al país, pues dices, ahora, ¿quién soy? Entonces, esa era mi duda. Yo quiero expresarlo, yo quiero manifestarlo porque sé que no soy la única persona que siente esta confusión, esta duda. Y sentía que tenía que expresarlo porque de esa manera también me ayudó mucho a ubicarme en mi vida y en mi camino y en mis metas. Yo tuve que dejar, sí, mi carrera por muchos años porque llegué a este país y como te comento, yo no tenía la posibilidad de trabajar en mi carrera y tenía que trabajar porque mis hijas estaban pequeñas. Entonces agarré muchos trabajos que no me gustaban, pero siempre tenía la idea de que algún día yo iba a poder hacer algo con mi carrera. Y cuando escribí el libro encontré una forma de liberar todas esas inquietudes, todas esas ganas de seguir en el camino, de no quedarte estancada, de buscar nuevos horizontes. Bueno, felicidades, Yolanda. El libro se llama La Doble Conquista, ¿verdad? Se Y llama la La doble Doble Conquista, conquista. nos lo puede mostrar ahí en la pantalla. Wow, wow. Me imagino en la satisfacción cuando ya lo tuvo en sus manos. ¿Cuánto tiempo le tomó escribir el libro? Cuéntenos cuál fue el proceso. Mira, me llevó muchos años, me llevó prácticamente entre 6 años, porque yo empecé escribiendo así ideas que me venían, ideas que yo sentía que eran importantes, y luego las escribí. Conforme me llegaban las ideas, las iba escribiendo, pero cuando yo quise ordenar toda esta información, era así como un rompecabezas. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Cómo puedo yo enfocarme en mi tema sin ser redundante o sin salirme de lo que yo quiero expresar? Entonces, investigar. A lo que yo me topé también en esta investigación fue que muchas documentación, mucha bibliografía que yo necesitaba para documentarme sobre este tema estaba en inglés, que no, yo no encontré un libro escrito por una persona como yo, una inmigrante mexicana que Wow, wow, adulta. Toda la interesante. información que yo encontré ha sido de escritores mexicoamericanos que hablan inglés más que español. Entonces, para mí eso también me motivó más porque dije, si un mexicoamericano quiere plantear la realidad del mexicano inmigrante en Estados Unidos, a lo mejor él nunca ha estado viviendo en México, a lo mejor no pasó ese proceso de transición de una cultura a otra, aunque sus padres se la hayan transmitido, no es lo mismo. Entonces, yo dije, no, es muy importante verlo desde esta perspectiva, desde una persona que llegó aquí adulta con 2 hijas y que no sabía ni cómo manejarse en este país, que no hablaba el idioma, que no entendía muchas cosas. Y entonces de ahí partió la idea de empezar a plantear todas estas dudas que yo tenía y ver cómo la persona las entendía, los lectores, porque como te repito, yo estoy segura que no soy la única que está viviendo estas experiencias. Yo me acuerdo que una vez usted, hablando con usted me expresaba, en realidad cuando uno llega es un choque, un trauma en realidad de la persona Sí, que usted me dijo, ¿ves? Y yo me puse a pensar cuando me lo dijo, es verdad, o sea, uno no se da cuenta porque ya lo vive y está, pero es un choque cultural, esa palabra que suena cliché, pero es un trauma, un choque que uno, ¿verdad? Entonces, el libro es una forma, me imagino, donde usted plasma eso que vivimos los inmigrantes que venimos adultos y ya venimos con una cultura de allá y no sabemos, ¿y ahora qué soy, verdad? ¿Soy de aquí, soy de sí, allá? sí, ¿O no soy de nada? exactamente. Sí, llega el momento en que no sabes quién eres, en que no sabes cómo te defines, no sabes comportarte. Y lo peor del caso es que, por ejemplo, estás aquí y quieres estar en tu país, y estás en tu país y quieres estar. Sí, así es. Aparte de todo eso, te desarraigas, sientes como una especie de inconformidad de donde estás. Sí, sí, la entiendo. Qué Cuénteme, difícil. cuénteme ahora, Yolanda, estamos pasando por un momento crítico, mucho racismo aquí en los Estados Unidos, en nuestros países también hay, no vamos a decir que no hay,
Pero Sí. ¿cómo usted cree que influye que una persona no encuentre su identidad con el racismo? ¿Cómo es que influye en una familia, en una sociedad? El hecho de no saber, no identificarse con una cultura, no sentirse ni de aquí ni de allá. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Mira, el racismo, como bien tú lo dices, viene desde nuestros países. ¿Por qué? Porque como fuimos conquistados, siempre hubo esa distinción entre los europeos o los españoles y los mestizos, nosotros. Nosotros siempre fuimos catalogados como inferiores simplemente por el hecho de ser mestizos. Entonces, ahí parte el racismo. El racismo te discrimina física y moralmente. Entonces, el racismo te afecta en la medida en que tú como persona no sabes, de por sí tienes un gran conflicto interno, un conflicto de identidad. Y después el racismo te hace sentir que tú como persona no vales, que te deshumaniza muchísimo. ¿Por qué? Porque si eres, en el caso de los mexicanos, en el caso de Latinoamérica, si eres vienes de un país conquistado, eres inferior. Y si eres inferior, tú no tienes derecho o no tienes capacidad de ser una persona mejor. Eres una persona objeto. Entonces, esa deshumanización que trae el racismo es muy fuerte porque si las personas que te rodean, la sociedad en la que tú vives, te ve como un objeto, te ve como un ser inferior, ¿cómo puedes definir tu una identidad si para los demás no eres la persona que deberías ser? No te valoran como ser humano, te valoran como un objeto. Entonces, el racismo crea mucha deshumanización, crea muchos sentimientos de inferioridad que no los puedes superar. ¿Por qué? Porque siempre va a estar presente esa idea o simplemente yo comento mucho en el libro, los medios de comunicación te bombardean con mensajes racistas. Desde el momento en que ponen, por ejemplo, en películas o en caricaturas o en comerciales, esa diferencia entre el americano y el mexicano, en este caso, las características físicas, las características étnicas. Eso es racismo. Y te deshumaniza. ¿Por qué? Porque tú por ser, vamos, por ejemplo, a poner, tú por ser mexicana, tú tienes que trabajar en determinados trabajos. Así es. Mexicana no eres una persona culta, eres una persona, o porque no hablas inglés, no eres inculto, eres ignorante, eres inferior. Entonces, todos esos mensajes que la media manda, crean en las personas que lo ven. Ahora, esto es también bien difícil porque este país está formado por culturas de todo el mundo. Sí. Entonces, si tú te das cuenta, las personas que más atacan son a los latinoamericanos en los medios. Entonces, por ejemplo, en el discurso que dio Trump cuando dijo que México manda violadores, eh, narcotraficantes. Entonces, esa idea que él está mandando está creando en las demás razas que viven en este país esa idea de que todos los mexicanos somos así. Y eso, entonces, la gente que te ve en la calle o en el trabajo o donde convivas con gente de otras razas, tienden a verte como una narcotraficante o como una persona o como un criminal o como un delincuente. Eso te deshumaniza y eso es racismo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos luchar contra todos esos estereotipos que la misma sociedad ha creado? Es muy difícil porque somos una minoría, porque no estamos unidos, porque nos cuesta mucho trabajo entender o aceptar que somos parte de esta sociedad y que tenemos que luchar por ganarnos un lugar. Nadie nos lo va a regalar, Así pero es. no es fácil, hay que trabajar, hay que estudiar. Eso es una parte fundamental porque en las investigaciones que yo he hecho me he dado cuenta que hay muchas estadísticas que muestran que la mayoría de los mexicanos, en este caso me enfoco a México porque es donde yo he hecho mis estudios, que la mayoría de los mexicanos llegan con muy poca educación, muchas veces ni siquiera con la primaria terminada. Entonces, cuando llegan con esa educación y luego la mentalidad o la idea de que son inferiores, se estancan. Entonces, eso no les permite desarrollarse, no les permite tener aspiraciones económicas, aspiraciones políticas, se vuelven muy pasivos. Y eso es inclusive en México. Ya es esta cultura, esa forma de ver la vida se ha inculcado desde México y la traemos para acá y sentimos mucho miedo y nos sentimos muy
acomplejados. Entonces tenemos que luchar con todos esos estereotipos. Esa palabra creo que es clave, a sentirnos acomplejados, sentirnos que somos menos. Y lo que deberíamos hacer es apreciar nuestra preciosa cultura, apreciar nuestro idioma y enseñarle a nuestros hijos lo valioso que es nuestros países, ¿verdad? Nuestro idioma, nuestra música. Yo creo que usted como mamá y sus hijas están grandes, yo tengo una hija pequeña, pero nos corresponde a nosotros enseñarles a amar. Yo siempre le digo a mi hija, yo eres de Perú, mira, en Perú hacemos este baile, en Perú cocinamos esta comida, mira qué delicioso. Tratando de inculcarle, ¿verdad? Que no sea de que ella diga, yo soy de aquí, pero no soy de allá, porque hay que no se pierda, porque es muy importante conservar esas raíces, porque si no, si nosotros como personas responsables de inculcarles esas raíces a nuestros hijos no lo hacemos, se van a perder ya en la segunda generación o en la tercera generación. Ellos ya no van a saber nada de lo que es la cultura de nuestros países, porque nosotros no se las inculcamos, porque el sistema los absorbe tanto que ellos solamente piensan o ven o viven, como dice la canción de los Tigres del Norte, como americanos. Entonces, muy importante inculcarles esos valores que a nosotros nos inculcaron porque es parte de lo que somos. Así es, no negar lo que somos, ¿verdad? Sí, nuestra esencia es mestiza. Eso no lo vamos a negar. La esencia de nuestros hijos es mestiza. Y los hijos también. ¿Por qué? Porque esas son sus raíces. Tal vez no va a ser en la misma intensidad ni con la misma amor, pero esa es la realidad. Traemos nuestras raíces y esas no las vamos a poder negar. Aunque nosotros quisiéramos, no podemos borrarnos el color de nuestra piel, no podemos borrarnos nuestros apellidos, no podemos borrarnos nuestro idioma. Así es. Es la realidad. Que nos llamen latinos, que nos llamen chicanos, que nos llamen hispanos, pero realmente nosotros somos mexicanos o peruanos o puertorriqueños. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esencia. Un mexicano no puede vivir lo mismo que vivió un peruano, no puede vivir lo mismo que vivió un puertorriqueño. Son historias muy diferentes. Así es. Qué bueno, qué bueno. Y pienso y veo que su libro tiene una misión muy importante. Aprecio que va a llevar mucho conocimiento, que la gente de verdad se dé cuenta de la realidad que estamos viviendo a través del libro. Cuénteme usted cómo es que está haciendo conferencias, cómo es que la gente la puede contactar para saber un poquito más del libro, dónde está la venta. Cuéntenos un poquito más. Sí, mira, yo empecé haciendo algunas conferencias en colegios. La última conferencia que hice fue en México, en la UNAM. Yo soy hija de la UNAM, ahí estudié y ahí hice la última presentación, ahí la hice en la UNAM. Tengo programada mi próxima conferencia para la Feria Internacional del Libro, pero la mera verdad no sé si vaya a poder ir en este año por el problema del coronavirus. También por el problema del coronavirus, pues todo esto está detenido hasta este momento. Lo que estoy esperando es qué va a pasar, porque aún así los eventos, si son con grupos pequeños, probablemente no va a tener la difusión que necesita. Hasta este momento estoy esperando a ver qué es lo que va a pasar. El evento que tengo más próximo, como te comento, es la Feria Internacional del Libro, que es en diciembre. Pero si no se soluciona esto del coronavirus, todavía hay muchas limitantes, entonces yo creo que lo voy a posponer hasta el próximo año. Eso está por verse. Entonces, ahorita la única forma en que podemos contactarnos es por este medio, por como estamos contactándonos nosotros. Y en Amazon el libro está disponible y en Facebook también está la información. Es La Doble Conquista, ahí me pueden encontrar. Y en mi correo electrónico es la doble conquista at gmail.com. Gracias, Yolanda. Me encantó que usted pudiera hablar un poquito más acerca del libro. Es La Doble Conquista. La Doble Conquista. En Facebook y en Amazon también. La Doble Conquista es un libro que tiene información muy importante que todos debemos leer para estar un poquito más identificados con nuestra realidad. Y cuando uno conoce de los temas, yo creo que uno tiene más fuerza para poder defenderse allá afuera con tantas cosas que están pasando. Sí, es muy importante saber que nosotros como personas tenemos muchas capacidades, pero nos limita mucho este sentimiento de inferioridad, esa idea que nos han vendido de que nosotros no somos capaces y la compramos porque nos conviene,
pero eso no nos deja crecer como personas ni como seres humanos. Y aquí en este país, si vivimos con esa idea, nunca vamos a salir adelante, nunca vamos a poder formar parte de este país como seres humanos o como personas, siempre vamos a estar supeditados a alguien o a algo. Entonces es bien importante que nosotros tomemos las riendas de nuestros propios destinos y de la forma en que queremos vivir en este país. Porque tenemos muchas capacidades como mexicanos y como seres humanos somos muy capaces. Nada más falta demostrarlo. Eso es lo más importante. Tal vez sea muy difícil, no lo niego, pero no imposible. Y en la medida en que vamos buscando ese camino, vamos encontrando nuevas herramientas que nos van a ayudar a llegar a la meta. Gracias, Yolanda, y gracias por su gran aporte con la doble conquista. Le agradezco que nos haya dado esta primera entrevista aquí en el canal de Mujeres a Prueba de Fuego. Así que mil gracias, que sigan los éxitos y yo creo que vamos Gracias, a estar Erika. conectándonos y siempre unidos.